Departamento de Historia e Instituciones Económicas 2, que va a hablar de los ponentes de manera un poquito más cualificada de lo que podría hacer yo. Y lo único a los, digo la parte burocrática, los alumnos de doctorado que tenéis que firmar, recordáis, si no lo habéis hecho al final, no tenéis que firmarlo al final, ¿vale? Y bueno, y lo que van a decir es mucho más interesante, así que doy la palabra a Elena. Muchas gracias. Una palabra muy breve. Como directora del Departamento de Historia Económica 2, me corresponde dar la bienvenida a este seminario y presentar a los ponentes. Este año pensaba yo es un año un poco atípico en que por razones legales se han leído muchas tesis en la facultad y en nuestro departamento también. Y esto nos ha hecho tener la suerte de encontrar en nuestro seminario de departamento con unas sesiones de profesores venidos de fuera, ha pasado por el departamento Mauricio Derichman, de la FUE, José Antonio Campo, a la pasada Regina Gracia, de Florencia y Álvaro Ferreira. Y esa amplia presencia internacional en nuestro seminario de departamento nos ha permitido dejar este espacio de seminario de la facultad para profesores de nuestro propio departamento. Y lo hemos hecho de manera muy intencionada, porque el Departamento de Historia Económica 2 es un departamento con un fuerte perfil investigador y estamos muy orgullosos de ello y de poder compartir parte de los resultados de nuestro trabajo. Dicho esto, pues José Antonio, Sebastián y Enrique Llopis, la verdad es que no necesitan presentación para los que son de la casa, pero sí para los estudiantes de doctorado voy a decir, para no les colocar tanto una palabra muy breve. Enrique y José Antonio son, a mi entender, modelos universitarios, y lo son porque reúnen en su vida académica el amplio perfil de un profesor universitario en su triple dimensión. Son docentes, son investigadores, grandísimos investigadores, y son personas además que se han involucrado en la gestión universitaria. En su ámbito docente, en su perfil docente, no solo han dado clase de todo ya a estas alturas y de casi todo, sino que además han dirigido, son maestros, tienen escuela, tienen muchos estudiantes de doctorado que han leído sus tesis y que ya son profesores. Sus discípulos están desde el Mancuel hasta Bocconi, y ya es una cosa más nacional, los tenemos también en Barcelona, en Sevilla y en muchos otros sitios. Como además se han mojado en la tarea de gestión de investigación y también han trabajado en ese servicio poco agradecido y peor pagado, ¿verdad? Pues como directores de departamento, los dos lo han sido, cada uno de ellos 8 años, han sido vicedecanos, ambos dos han desarrollado todo tipo de tareas de gestión universitaria, conocen muy bien la universidad y han sido enormemente generosos en ese trabajo. Y en su tarea investigadora, pues lo han hecho casi todo, de proyectos, por supuesto, competitivos, tienen más de 10, artículos, libros, revistas internacionales, nacionales, bueno, simplemente para sirva como lista de pruebas, 6 sexenios de Enrique Llopis, que no hay muchas personas que lo tengan, y debo decir que iba a ser el único profesor de nuestro departamento que los tiene. Muy bien, todo ello hace de Enrique y de José Antonio, unos grandísimos investigadores, que van a presentarnos una ponencia que se titula "Se desplomó el producto agrario por habitante en Europa moderna", el caso castellano. Artículo lo firman también con el profesor José Ubaldo Bernardos y con Ángel Luis Velasco de la UNED, y con la doctoranda del departamento, que para animar a los doctorandos de su tesis, defiende su tesis, o sea, no tiene final, y defiende su tesis la semana que viene, Dios mediante. Y nada más, agradeciéndoles muchísimo que hayan aceptado estar aquí y al mismo tiempo manifestándoles el orgullo y el agradecimiento de todo el departamento. Muchas gracias. Gracias a la facultad, a los organizadores del seminario, nos da la oportunidad de dirigirnos a un público un poquito más amplio que la tribu tradicional de historiadores económicos. Gracias a Elena San Román, nuestra directora, por esta generosa presentación. Bueno, vamos al turrón. El turrón hoy lo que nos presenta aquí es un papel sobre la evolución del producto agrario en Europa y concretamente en Castilla. Es un trabajo colectivo, elaborado por varios miembros del grupo de historia económica. Estamos 4 de los 5 autores presentes. Quiero agradecer a Ángel Velasco y a José Ubaldo Bernardos su generosa contribución, su esfuerzo. Desde luego, sin ellos este trabajo no hubiera sido posible. El texto que vamos a presentar hoy forma parte de un proyecto de investigación un poquito más amplio, que tiene 2 objetivos. Uno es medir el crecimiento agrario en las regiones de la España anterior, y otro es reconstruir el movimiento de una población también en las regiones de la España interior, en la edad moderna y en la temprana edad contemporánea.
Y el objetivo específico, concreto del trabajo es ese que aparece ahí, estimar el crecimiento del Producto Agrario y del Producto Agrario por habitante en Castilla y León entre finales del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XVIII. Y hemos procurado enmarcar este ensayo entre las distintas tentativas de medición del crecimiento agrario en la Europa moderna que se han llevado a cabo en el último medio siglo. Para aproximarnos al crecimiento económico en la Europa moderna hay que prestar mucha atención al sector agrario. Y ello por dos razones al menos. En primer lugar, porque el producto agrario constituía el componente esencial del PIB en esa época, en la época moderna. Y en segundo lugar, porque el desempeño del producto agrario constituye el principal enigma del cuadro macroeconómico europeo en ese periodo, en la Edad Moderna. ¿Y por qué constituye el principal enigma? Porque queremos saber qué ocurrió con el producto no agrario por habitante en la Edad Moderna. Tenemos indicios que nos parecen suficientemente contundentes para afirmar que el producto no agrario por habitante aumentó en la Edad Moderna. Dos evidencias sobre esto: la evolución de la tasa de urbanización y el aumento del peso de las actividades no agrarias en el mundo rural, en los núcleos rurales, sobre todo en el siglo XVIII. Sin embargo, no sabemos bien qué ocurrió con el producto agrario por habitante en Europa en la Edad Moderna. Las estimaciones son enormemente divergentes, no lo sabemos. ¿Qué nos ha inducido a impulsar, a desarrollar esta investigación? En primer lugar, el enigma del que he hablado anteriormente. En segundo lugar, el hallazgo de fuentes decimales de excepcional calidad en distintos archivos catedralicios castellanos. Y en tercer lugar, también, el que las evidencias cuantitativas y cualitativas que íbamos acumulando no encajasen nada bien con la visión claramente pesimista de la agricultura española y europea que se infería de las estimaciones realizadas por la vía de la demanda, a través de la vía de la demanda, por Álvarez Noval y Prados de la Escosura. El trabajo se estructura en tres partes. La primera parte la voy a exponer yo, José Antonio se ocupará de la siguiente y de la mitad de la última, y retomaré la palabra al final de la tercera parte del trabajo. Primero vamos a examinar los procedimientos empleados por los especialistas en el último medio siglo para estimar el crecimiento agrario en la Europa moderna. Después vamos a describir y analizar las fuentes y la metodología que hemos usado en los cálculos del Producto Agrario castellano-leonés. Luego presentaremos los resultados y también realizaremos algunas interpretaciones y comentarios. Bien, un poquito de historiografía, porque creo que en este caso es completamente necesaria la historiografía. Desde la década de 1960 hasta el presente, hemos detectado 5 oleadas de trabajos dedicados a medir el crecimiento agrario y o económico en distintas zonas europeas desde finales de la Edad Media o comienzos de la moderna hasta las postrimerías del siglo XVIII o mediados del XIX. La primera oleada la protagonizó la escuela francesa de los Annales y se sustentó en los diezmos. La segunda fue impulsada por Angus Maddison y empleó bases documentales y metodologías diversas en cada territorio explorado. La tercera trató de estimar la producción agraria a través de funciones de consumo en las que los salarios, los precios de los productos agrarios y no agrarios y las elasticidades precio y renta de demanda constituyen las variables independientes. En estas funciones de consumo, los salarios actúan como una variable proxy de la renta por habitante. Como no conocemos la renta por habitante, los historiadores económicos han recurrido a los salarios, básicamente salarios urbanos. La cuarta oleada insistió en la vía de la demanda
pero introduciendo algunos cambios relativos al cómputo de la variable proxy de la renta por habitante o a la cesta de la compra. Y por último, la más reciente, la última, la quinta, ha supuesto el retorno a la vía del producto, pero sustentándose en fuentes distintas en los diversos países, en los pocos países donde ha sido ensayada esta vía del producto. Para Inglaterra, Rodberry, Campbell y su equipo han utilizado bases de datos disponibles, las bases de datos disponibles sobre cantidades de tierra explotada, superficies sembradas de cada especie, rendimientos agrícolas y pecuarios y densidades ganaderas. Para España, Álvarez Nogal, Prados de la Escosura y Santiago Caballero han recurrido a las series de diezmos ya publicadas. La vía de la demanda para estimar el crecimiento agrario en distintos territorios europeos ha tenido una rápida difusión en los últimos 15 años. Y ello ha obedecido a que se trata de un procedimiento relativamente poco exigente en información y trabajo de archivo, a que ya disponíamos de bastantes series largas de precios y salarios, y a que facilitan las comparaciones internacionales de esos resultados al aplicar metodologías muy similares a los diferentes espacios. Sin embargo, la vía de la demanda, a nuestro juicio, no es un procedimiento adecuado para medir el crecimiento agrario en la Europa moderna. Y ello por varias razones. Primero, porque las rentas salariales no constituían la principal fuente de ingreso de la mayor parte de las familias rurales, que eran claramente mayoritarias en la Europa medieval y moderna. En numerosas zonas rurales europeas resultaban mayoritarias las familias que poseían una explotación agraria, casi siempre pequeña, y los ingresos netos de estas granjas, tanto en especie como en metálico, componían el grueso o una parte fundamental de sus rentas. Es cierto que uno o varios miembros de estas unidades domésticas a menudo trabajaban como asalariados un número diverso de días al año. Pero las rentas del trabajo, aunque crecientes conforme nos acercamos al final del antiguo régimen, no eran el componente hegemónico de los ingresos de las familias rurales en buena parte de Europa. Por tanto, la variable proxy de la renta por habitante empleada en las funciones de consumo, los jornales en algunos casos, los salarios anuales en otros, o un índice de rentas laborales y territoriales no puede reflejar de modo satisfactorio las variaciones en el ingreso por habitante. En segundo lugar, en economías en las que el autoconsumo familiar absorbía un alto porcentaje de la producción de las granjas, las funciones de consumo no constituyen la herramienta apropiada para estimar el crecimiento agrario. En la España de finales del antiguo régimen, según los cálculos de Ángel García Sanz, el 50% del Producto Agrario Bruto campesino se destinaba al autoconsumo familiar y al reempleo en la propia explotación. Porcentaje que probablemente aún era mayor antes de mediados del siglo XVIII. Por consiguiente, las funciones de consumo solo pueden aspirar a captar las alteraciones de una parte de la producción agraria. Y en tercer lugar, la determinación de las rentas salariales anuales de las familias constituye un asunto enormemente complicado. Exige conocer los jornales de diversos tipos de trabajadores urbanos y sobre todo rurales, la evolución del número de días laborados al año, la tasa de actividad femenina e infantil y su evolución, y los salarios de las mujeres y de los menores de 16 años. En realidad, en muchos países solo disponemos de buena información sobre los salarios urbanos masculinos de un número reducido de profesiones. En definitiva, ni los ingresos salariales son un buen indicador de la renta por habitante en economías agrarias preindustriales, ni contamos con información adecuada y suficiente para medir las rentas del trabajo de las familias. Por ello, a nuestro juicio, la vía de la demanda obliga a introducir muchos e importantes supuestos que acarrean márgenes de error muy amplios.
Todas las investigaciones que han utilizado la vía de la demanda han concluido que el desempeño de la agricultura en los países estudiados fue negativo o muy negativo. Allen, en su trabajo seminal del 2000, estimó que de 1500 a 1800 el producto agrario por habitante habría caído entre el 22 y el 34% en Francia, Alemania, España, Austria, Inglaterra, Bélgica e Italia. Solo en Polonia y Holanda el retroceso de esa variable no habría superado el 10%. Los trabajos sobre España, efectuados a través de la vía de la demanda, han reafirmado o acentuado ese panorama decididamente pesimista. En 2007, Álvarez Nogal y Prados de la Escosura estimaron que el producto agrario por habitante en España entre 1530 y 1787 habría retrocedido un 44%. Y entre 1591 y 1787 un 38%. En un trabajo posterior, de 2013, calcularon que la referida caída habría sido del 34% entre comienzos del 16 y finales del 18 y del 24% entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVIII. La apreciable contracción del producto agrario por habitante en la Europa moderna no encajaba bien, en especial en los países de Europa noroccidental, con el comportamiento de otras variables. Era difícil aceptar que la tasa de urbanización hubiese podido aumentar y la mortalidad descender en un contexto de fuerte contracción del producto agrario por habitante y de escasa aportación de las importaciones al consumo nacional de alimentos. De ahí que voces autorizadas reclamasen que se procurase, que se intentase estimar el crecimiento agrario por la vía del producto. Tanto para Inglaterra como para Holanda, las estimaciones del crecimiento agrario en la edad moderna por la vía del producto han arrojado balances bastante más positivos que los ofrecidos por Allen y por otros autores a través de la vía de la demanda. Para la Inglaterra del periodo 1500-1800, es decir, para toda la edad moderna, Allen estimó una caída del producto agrario por habitante del 32%. Y recientemente el grupo de Broadberry ha estimado un aumento del producto agrario por habitante del 6,3%. Estamos hablando, por tanto, de una diferencia porcentual de casi 40 puntos. Estamos hablando casi de la noche y del día. Sin embargo, para el caso español, Álvarez Nogal, Prados de la Escosura y Santiago Caballero, utilizando la vía del producto, han seguido obteniendo un balance bastante negativo. Según ellos, el producto agrario per cápita habría disminuido un 39% entre las dos primeras décadas del siglo XVI y las dos últimas del XVIII, y un 13% entre las dos últimas décadas del siglo XVI y las dos últimas del XVIII. ¿Qué cambia con respecto a las estimaciones precedentes por la vía de la demanda? No la intensidad de la caída, sino la distribución en el tiempo de la caída. Los registros decimales conservados constituyen un conjunto de fuentes diversas, complejas y heterogéneas que pocas veces permiten establecer de manera directa los niveles y la trayectoria del producto agrario. Para reconstruir los niveles y la trayectoria del producto agrario de manera adecuada, no basta con conocer las cantidades diezmadas de los distintos frutos y esquilmos incluidas en el acervo común, es decir, las cantidades de frutos y esquilmos que iban a la cilla. Es preciso controlar también las que no llegaban a la cilla, los que no llegaban al acervo común. ¿Qué no llegaba al acervo común? El producto de la Casa Mayor de Edmera, cuando el excusado dejó de ser un impuesto de cupo y pasó a administrarse por la Real Hacienda, y los diezmos privativos de párrocos y de otras instituciones eclesiásticas. Y también hay que controlar la producción no sujeta total o parcialmente al pago del diezmo. Y asimismo resulta necesario conocer en cada caso los frutos o esquilmos que no diezmaban o que la documentación consultada no incorpora. Pero además, la estimación del crecimiento agrario por la vía del producto en España
realizada por Álvarez Nogal, Prados de la Escosura y Santiago Caballero, adolece de un suficiente examen crítico de las fuentes decimales en las que se sustenta. En nuestra opinión, el ejercicio que han efectuado plantea importantes problemas. Primero, y quizá el más gordo, los registros decimales de una diócesis constituyen un indicador deficiente de sus cosechas y esquilmos cuando no recogen fielmente una porción notable del producto agrario y ésta tiende a crecer de manera significativa en el tiempo. Esto, a nuestro juicio, ocurre en Valencia, Cataluña y probablemente en todas las regiones donde la diversificación y o los nuevos cultivos cobraron una creciente importancia desde finales del siglo XVII. Solo hay que fijarse en los diezmos valencianos. En consecuencia, es muy probable que las cifras de Álvarez Nogal, Prados de la Escosura y Santiago Caballero infravaloren de manera notable el crecimiento agrario en las regiones mediterráneas y probablemente también en otras. Segundo, al no tener en cuenta los cambios efectuados por la Real Hacienda en la administración del excusado desde 1761, los citados autores introducen un relevante sesgo a la baja en las cifras atribuidas a las 4 últimas décadas del siglo XVIII. Hasta 1761, el excusado fue un impuesto de cupo que las congregaciones de iglesias de la Corona de Castilla y de Aragón repartían entre los obispados y estos, a su vez, prorrateaban la cantidad que les había correspondido entre los distintos partícipes en las rentas decimales de sus respectivas diócesis. Por tanto, hasta 1760, el producto de la Casa Mayor de Edmera entró en el acervo común, entró en las tibias, mientras que desde 1761, en los periodos en los que la Real Hacienda administró directamente esta gracia, dicho producto se segregó del acervo común, es decir, no fue incluido en la cilla. Con ello se perdió la homogeneidad de las series decimales. El asunto no es baladí, no es irrelevante, ya que todos los cálculos provinciales efectuados indican que el excusado representaba cuando menos el 8% de la masa decimal. Tercero, las muestras de localidades empleadas tienen deficiencias importantes en lo concerniente a su cobertura temporal y subsectorial, tamaño y representatividad espacial. Y cuarto, no pueden darse por buenas las series que se prolongan hasta 1800 sin intentar, cuando menos, vislumbrar la magnitud del crecimiento del fraude en el pago del diezmo en las últimas décadas del siglo XVIII, sobre todo en las relativas a los territorios de la España meridional y oriental, donde hay indicios de que el fraude decimal aumentó especialmente. En definitiva, consideramos que los cálculos de nuestros colegas de la Universidad Carlos III infravaloran notablemente el crecimiento agrario en la España moderna, sobre todo en el siglo XVIII. Ahora bien, ello en absoluto implica que los registros decimales no permitan estimar con rigor y márgenes de error relativamente pequeños el crecimiento del producto agrario en los siglos modernos en algunas regiones españolas. Pero para lograr ese objetivo hay que seleccionar las mejores fuentes disponibles y controlar todos los componentes del diezmo, así como la producción exenta del mismo y todo aquello que rodea e influye sobre este complejo tributo eclesiástico. Y eso es lo que creemos haber logrado en este trabajo. Pasamos a las cuentas. Muy bien. Gracias, Enrique. Bien, yo iba a empezar por ahí, entonces lo repito, insisto en ello. Se seleccionen las mejores fuentes disponibles, aunque ello implique volver a los archivos. Es muy importante. No podemos hacer estudios simplemente tirando las series publicadas, cuando esas series de diezmos publicadas se hicieron con objetivos muy diferentes al de estimar el conjunto del producto agrario y su variación en el tiempo. Por lo tanto, insistir en ello, y en función de que es necesario además controlar los componentes del diezmo, todos, incluidos los que están fuera, como la producción no sujeta al pago del diezmo, y en el sentido en que además hay que comprender la naturaleza de ese impuesto complicado, complejo, su devenir, la enorme cantidad de circunstancias que le rodeaban y le influían, voy a hacer algunos comentarios antes de hablar directamente de fuentes, de las fuentes que hemos empleado.
Bueno, hay que insistir en algo que seguramente el público conoce, más que de sobra. Estamos hablando del tributo más importante que gravaba cualquier actividad económica en la Europa medieval y moderna, no de cualquier tributo. El diezmo suponía o absorbía, teóricamente ya veremos que hay naturalmente variaciones, el 10% del Producto Bruto anual. Bruto. De la agricultura y la ganadería, que eran las actividades más importantes y que más contribuían al PIB de la época. Por lo tanto, estamos hablando del primer y más principal de todos los impuestos. Y como es lógico, dada esa importancia, el interés que tenían todos los poderosos, fuesen laicos, eclesiásticos, del rey, al último cura del pueblo, por participar en el diezmo, era enorme. De ahí que la participación sea muy compleja y las fuentes que generó el diezmo sean tan complejas como esa compleja participación. Lo recaudaba el clero de las diócesis, era la Iglesia la principal beneficiaria del diezmo, pero no la única, en absoluto, y recaía esa extracción exclusivamente sobre los cultivadores directos. La organización, en el caso de la Corona de Castilla, de esa recaudación del diezmo pasaba siempre por la base fundamental, la parroquia y su cilla, donde se llevaba a cabo esa contribución. Era la cabeza de cada término del matorio. Y allí, en esa cilla, bajo el control del párroco y de los colectores, colector o colectores que nombraba pues cada año se diezmaba al acervo común, ese término que ha utilizado Enrique, o cilla de la parroquia. Y allí además se custodiaba el libro de Tazmías. Esa es la fuente esencial, primera, básica, para cualquier estudio sobre diezmos. En los libros de Tazmías se incluía cuánto ha pagado este año cada vecino de cada especie, cuántos son los montos de cada especie que se han recaudado y cuál es el reparto entre todos aquellos que tengan derecho a recibir parte de ese dinero. ¿Qué era lo que entraba allí? ¿Cómo? Pues la mayor parte de los productos que entraban en la cilla solían entrar o diezmar en especie al 10%. Pero eso no significa que todos llegasen a la cilla en ese porcentaje. Y naturalmente eso no significa que todos los que se cultivasen y se produjesen en el término llegasen en cualquier porcentaje. Algunos no llegaban en ninguno. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en consideración. Bien, las producciones de escasa cuantía, que se producían en poca cantidad, solían diezmar en dinero. Y muchas veces no sabemos en qué proporción, no sabemos si es el 10% o no. Primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Segundo, uno muy importante y especial. Las crías del ganado mayor, una producción importante, diezmaban mediante tarifas fijas en dinero que nada tenían que ver con el 10%. ¿Qué significa esto? Algo muy importante de lo cual siempre tenemos que ser conscientes. Todos los cálculos que basemos en diezmos, en fuentes decimales, incluso en las mejores, como creemos nosotros que hemos hecho aquí, infravaloran el producto agrario. Por estos motivos. Porque siempre habrá producciones que diezman en menos del 10% y algunas muy por debajo de esa proporción. Y además, no solamente infravaloran el producto agrario, sino que especialmente infravaloran el producto agrario no cerealista, y en especial el ganadero. De tal manera que tenemos que ser conscientes de que incluso cuando lo hagamos lo mejor posible, con las mejores fuentes posibles, nos vamos a enfrentar a este problema. Pero además, había ciertas producciones que estaban exentas de diezmo, que no pagaban diezmo. Esto es una cuestión enormemente variada, porque esa condición de exentas de diezmar dependía de la costumbre local, de pueblo a pueblo variaba. Por lo tanto, nos encontramos con que suele ser habitual que, por ejemplo, los productos forestales, la pesca, la caza, los productos espontáneos del monte, la paja de los cereales, los forrajes en verde, las hortalizas no diezmasen, las frutas, otros productos de huerta, si bien puede ocurrir que en el pueblo de al lado algunos de ellos sí que diezmen. Pero nos encontramos con que siempre hay una porción de ese producto agrario que no podemos controlar. En segundo lugar, había otras producciones que sí diezmaban, pero los diezmos no llegaban al acervo común. Por lo tanto, no nos llegan a nuestras cuentas que utilizamos. ¿Por qué? Porque se los apropiaban los propios párrocos y el clero secular del pueblo. Son los diezmos privativos, privatizados precisamente por párrocos y beneficiados. Los tenemos que tener en cuenta porque forman parte de la cosecha, pero no están en los datos. Tenemos que encontrar datos adicionales que nos permitan incluirlos y o estimarlos. Y por último, están aquellas otras producciones que, como no estaban sujetas en todo o en parte al pago de diezmos, no están en ningún caso. ¿Cuáles son estas? Fundamentalmente las propias producciones obtenidas en las haciendas del clero regular, monasterios y conventos sobre todo, pero también en muchas zonas en los patrimonios de los clérigos seculares.
Es decir, que perseguía la Iglesia del diezmo, pero los patrimonios de muchos clérigos, sobre todo del clero regular, de monasterios y conventos, pero también de muchos clérigos seculares, estaban exentos de diezmar. Y esta es una parte importante que tenemos que tener en cuenta para incluir como parte de las cosechas o de la producción. Dicho eso, vamos a las fuentes que hemos utilizado. Estas son las averiguaciones de diezmos para el reparto del subsidio del excusado, esos impuestos de cupo a los que antes se refirió Enrique, que se distribuyen entre la diócesis y que la diócesis, para llevar a cabo su pago, prorratea entre todos aquellos que participan de los diezmos, sea cual sea su condición. Por lo tanto, a la diócesis, sobre todo a los cabildos catedralicios, les hace falta saber cómo se han llevado a cabo los repartos en los diezmos para distribuir el impuesto. Estamos seguramente ante la mejor fuente decimal disponible para los objetivos que aquí se persiguen. Nosotros hemos usado los de 4 diócesis bastante importantes, bastante grandes: Ávila, Burgos, Salamanca y Segovia, pero lo que voy a decir vale para cualquier otra que podamos utilizar en el futuro, porque son las ventajas de la fuente. Fundamentalmente 3. Proceden de las tamías anuales de cada localidad, por lo tanto de esa fuente básica esencial, que suele ser la más rica, que en muchos casos, por cierto, se ha perdido. Por lo tanto, la única manera de llegar a esas tamías es a través de este tipo de declaraciones o averiguaciones de diezmos. En segundo lugar, porque aportan las cantidades diezmadas de una amplia gama de productos agrícolas y pecuarios. Esto es sumamente relevante y es una importante contribución del trabajo que hemos hecho. Lo habitual en un trabajo hecho a partir de diezmos, hace 20 o 30 años, era limitarse a los cereales mayores: trigo, centeno, cebada. Nosotros, por ejemplo, para Burgos, estamos trabajando con 46 productos distintos, en los cuales no hay 4, sino 8 cereales, 20 y tantos productos agrícolas que no son cereales y 12 o 13 productos ganaderos. En el caso de Salamanca, con 40 productos diferentes. Por lo tanto, creo que esto es algo sumamente reseñable. Sabemos que no podemos controlar el total de la producción agraria, por lo que antes os comentaba, pero intentamos controlar en lo posible al máximo esa producción. Y en tercer lugar, porque esta fuente incluye otra información trascendental para calcular las cosechas y los esquilmos, la que se refiere a eso que antes os comentaba, que o parcialmente no entra en el acervo común o no entra en absoluto, como son noticias sobre los diezmos privativos que se quedaban los párrocos y el clero secular del pueblo, y los que debían haber entrado, que nunca entraron por estar exentos, y que eran los que provenían de esas producciones no sujetas al pago de diezmos. Hay noticias sobre esos elementos que nos permiten completar nuestro acercamiento a las cosechas. Naturalmente también la hay sobre el producto de la casa mayor desnera de cada localidad, en esas etapas que antes os comentaba Enrique, en las cuales el excusado es administrado directamente por la Real Hacienda y por lo tanto no entra en el acervo. Por lo tanto, nos podemos acercar, gracias a esta fuente, de la mejor manera posible a el conjunto de las cosechas, o por lo menos lo más posible a ese conjunto de la producción. Principal inconveniente. Bien, yo no creo que sea este, por lo que he llegado a contar así, pero yo creo que el principal inconveniente, dada la calidad de la fuente, es que para algunos sitios no la hemos encontrado. O bien no existe, o bien se perdió, se quemó, desapareció, o está hundida en un enorme archivo sin catalogar. Yo creo que ese es el principal problema, pero vamos a lo que aquí os quería decir. El principal inconveniente, quitando ese, es que una vez que la encuentras y la controlas bien, esta fuente solo aporta datos para intervalos cortos, habitualmente quinquenios. Claro, dada la enorme variabilidad de la producción agraria típica de la edad moderna, hubiese sido preferible pues tener promedios de 15, de 20 o de más años para contrastar. Lo que pasa es que eso no es posible, no es porque no hayamos hallado fuentes, o yo no lo diría así, con la riqueza de estas, que permitan eso, es que yo creo que no existe. Que permitan controlar 40 o 46 productos diferentes durante 15, 20 o 25 años, serían los propios libros de tamías originales que lamentablemente se han perdido para muchas localidades. Por lo tanto, nos tenemos que atener a estas fuentes que funcionan con quinquenios, cuatrienios, etc. ¿Problema que tienen? Que tenemos que intentar ver si el promedio productivo calculado para ese pequeño periodo es o no representativo de periodos más amplios. ¿Cómo nos hemos acercado a intentar solventar ese problema? A través de los índices de bautismo que nosotros mismos habíamos calculado. Hemos argumentado de la siguiente manera. Si los índices de bautismo de localidades rurales están indicando cuál es la evolución del número de nacidos o una proxy de la misma,
están indicando también cuál es la situación, no solo demográfica, sino también productiva del territorio. Y en esa medida nos pueden ayudar a despejar la duda sobre la representatividad de esos promedios calculados para 4 o 5 años. Este es el caso del índice de bautismos para Burgos, Salamanca y Ávila para el tramo del 16, que correspondería a esto que aquí os he dibujado, y que nos permite comprobar que aun estando en la fase en que empieza a descender los bautismos, nos encontramos con que todavía estamos por encima del 100, por lo tanto no en el peor periodo del siglo XVI. Estamos al borde de que comience la gran contracción productiva y demográfica que tiene lugar en el 17 en la Corona de Castilla. Sin embargo, todavía no hemos entrado en ella. Eso por lo que se refiere al tramo del 16. Por lo que se refiere al tramo del 18, estamos en un momento muy parecido o incluso algo menos favorable que el quinquenio o el periodo previo, el periodo posterior dentro de ese periodo 71-75 del siglo XVIII. Por lo tanto, lo importante para nosotros es que no estamos comparando el peor periodo del 16 con el mejor del 18, lo cual hubiese sesgado muy a favor nuestro y a favor de nuestra hipótesis el trabajo, la hipótesis de que no hubo una caída en el producto agrario de relevancia entre un momento y el otro. Estamos trabajando con dos periodos que son representativos de periodos algo más largos, como puede ser del 16 de un intervalo entre 1581 y 1595 y el del 18 entre 1766 y 1780. Pero nos preocupaba sobre todo evitar un sesgo a favor de la propia hipótesis, que hubiese naturalmente aparecido de contrastar el peor periodo posible del 16 con el mejor del siglo XVIII. Bien, un segundo inconveniente que tiene que ver con el primero que yo os comentaba en términos generales. No hemos hallado ninguna averiguación de Diezmos para el caso de Segovia para finales del siglo XVI. Quizás esté en el archivo, pero aún no lo hemos encontrado. Hemos tenido que tirar de una fuente de peor calidad, los libros de préstamo de la catedral, de peor calidad porque nos hablan sobre todo de cereales. Y apenas aparece la producción agraria no cerealista. Es un problema a la hora de intentar hacer un índice para Castilla y León, porque hemos tenido que hacer una estimación ciertamente gruesa, que es estimar con mucha prudencia el producto agrario no cerealista segoviano para finales del 16, para llevar a cabo esa estimación de un índice castellano-leonés. Por lo tanto, sería el segundo inconveniente, que insisto, entronca con el primero y más general, que el problema principal de la fuente es no encontrarla o no disponer de ella. Metodología. Bueno, el marco espacial ha sido pasar de diócesis a provincias actuales, las 4 provincias, Ávila, Burgos, Salamanca y Segovia. El trabajo, en origen, es un trabajo de microhistoria, pero no perder de vista que si suméis esas superficies estamos hablando de los Países Bajos. Por lo tanto, de la micro hemos pasado un poquito a la macro. Esas 4 provincias, el trabajo se sustenta sobre una muestra de 567 dermatorios que se reparten por las 4 provincias de la mejor manera posible. Se reparten de una manera adecuada como muestra porque su tamaño tiene un tamaño suficiente, albergaban a cerca del 19% de la población de las 4 provincias en los 2 momentos de fines del 16 y de fines del 18, el tamaño es suficiente de la muestra y se reparten también en el espacio de manera suficiente. Si tomamos las 19 comarcas agronómicas que integran las 4 provincias, 17 están aceptablemente representadas. Solo 2 nos fallaron, no encontramos casos que incluir en la muestra para esas 2 comarcas. Bueno, la muestra no es la óptima, evidentemente, sobre todo por esa última razón, pero creemos que resulta suficientemente representativa. Hemos calculado con esa muestra los promedios productivos anuales en los 2 periodos, fines del 16, en el sentido que os he dicho, sobre todo es el periodo 88-92 y 1761-76, computando todos los integrantes de aquello que para nosotros es el acercamiento a las cosechas, el acervo común, los frutos de la Casa Mayor de Enmera en el segundo intervalo, que es cuando no está, no en todos los años, dependerá de la provincia, hemos tenido que verlo en cada caso, los diezmos privativos que privatizaban los curas y las producciones no sujetas al pago de diezmos. De ese modo, bueno, lo que hemos hecho es acercarnos lo más posible a las producciones completas en especie de muchísimos frutos y esquilmos, pudiendo efectuar comparaciones entre cantidades. Pero naturalmente para llevar a cabo la construcción de índices de producción pues hemos tenido que transformar esas cantidades en valores. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues quizá no de la manera más óptima, pero sí de la más práctica que se podía hacer.
calcular todos los valores a precios de 1771-75 a partir precisamente de los precios anotados en la misma fuente, que los cabildos catedralicios utilizaban para computar el importe de la masa decimal. No es el método óptimo, sin duda, pero es que no hemos encontrado una fuente alternativa que proporcione precios para 40, 46 o 50 especies distintas. Y ese es el principal problema. Naturalmente, para aquí el ejercicio que hacemos de comparar dos momentos con los mismos valores, a los mismos precios, eso no es grave. Sí lo sería el día que comparásemos este trabajo con otros hechos para otros territorios. Teníamos que tener en cuenta entonces que estos precios de los cabildos catedralicios suelen estar por debajo de los precios de mercado. Y por lo tanto, a la hora de contrastar con otro trabajo para otro territorio, tendríamos que reevaluar tanto los precios como los valores que se obtienen de ellos. Bien, por último, en cuanto a la población, para hacer los cálculos per cápita, hemos estimado la de los núcleos de la muestra a partir de los dos recuentos generales más importantes, el de 1591, la de 1591, y hasta 1773 a partir del censo de Florida Blanca de 1787. La estimación se ha llevado a cabo mediante la evolución de los índices de bautismos, que son bastante sólidos, y en algún caso, en alguna provincia que teníamos además de índice de bautismos, índices de mortalidad, pues mediante la propia reconstrucción del movimiento de la población. De tal manera que nos permitía establecer la población hacia 1591 y 1773 en los núcleos de la muestra para llevar a cabo los cálculos per cápita. Hasta ahí fuentes. Y cálculos y estimaciones. Resultados. Quizá añade lo del que hemos calculado producto agrario bruto y no neto. Efectivamente, siempre hemos jugado con ese cálculo. Siempre hemos calculado producto agrario bruto y no neto. No hemos deducido en nada porque tenga que ver con gastos de explotación, etcétera, etcétera. El producto agrario. El producto agrario en general en Castilla y León, a partir de esas cuatro provincias, había experimentado un crecimiento del 7,7% entre un momento y el otro. El producto agrario por habitante, algo menos, del 4,7%. Ese sería el principal resultado obtenido. Con una convicción. Ese crecimiento seguramente fue más elevado de ese 7,7 y de ese 4,7%. Razones. Por lo menos dos. Una, el fraude en el pago del diezmo parece ser netamente mayor en la década de 1770 que a finales del siglo XVI. Por lo tanto, si hubiese que decir de qué cifra estamos más inseguros, quizá en contra de lo que cabría pensar, más de la del 18 que la del 16. Indicios de que ese fraude aumenta en la etapa que abarca las últimas 3 o 4 décadas del siglo XVIII, hay muchos. Podemos mencionar algunos. Ya en la década de 1770, en varias diócesis, tenemos constancia de por lo menos dos, la de Burgos y la de Sigüenza, los colectores no suelen estar presentes en las eras cuando se aventa el grano. Y esa es la manera esencial de controlar el cobro del diezmo. Y no lo están porque los cultivadores, os lo digo y si queréis os lo explico cuando pasemos a las preguntas, procura que no estén. Pero el que no estar allí significa que obviamente no pueden controlar ya bien ese proceso de desmar. Segundo, en muchos documentos de finales del siglo XVIII y o comienzo del siglo XIX se señala, por ejemplo en el caso de Toledo, que desde hace tiempo muchos cultivadores están deduciendo la semilla y otros gastos y otros costes antes de pagar el diezmo. Por lo tanto, no están denegando el diezmo sobre el producto bruto. Están atendiendo a una reivindicación que sienten muy dentro, porque consideran injusto el pago de un tributo que no permite deducir los costes de explotación. Y en tercer lugar, se observa, a partir de 1750, un aumento muy notable de los pleitos por el reparto de diezmos. Y esa tensión entre los diferentes partícipes genera un ambiente proclive a la defraudación. De tal manera que cabría mencionar otros indicios, esos por lo menos son importantes para confirmar eso que os contamos ahí. Y en segundo lugar, un segundo motivo que nos permite decir que el crecimiento seguramente fue más elevado, es que los registros decimales captan de manera tardía e incompleta la diversificación de cultivos que parece se estaba registrando en muchos territorios del interior peninsular y en otros también, no solo hay, pero es lo que nos compete ahora, en la segunda mitad del siglo XVIII. Esa diversificación nosotros la vemos a partir de las fuentes.
con las cantidades en especie que puede observar. Pero también somos conscientes de que la estamos observando muy mal, porque vemos que efectivamente esa fuente está captando mal los nuevos cultivos, las novedades, los cambios, las transformaciones, qué sé yo, la aparición de la patata, que es una de las novedades más importantes, lo está captando mal. ¿Por qué? Bueno, pues yo diría, porque los cultivadores procuran que lo capte mal. Bien, seguimos. En suma, consideramos muy probable que el crecimiento del Producto Agrario en Castilla y León superase el 10% y que el del Producto Agrario por habitante pues, estuviese más cerca del 10 que del 5. Lo más importante, pues, entroncando con lo que decía antes Enrique, que nuestras cifras arrojan un balance mucho más positivo de la agricultura castellana en los siglos XVII y XVIII que el que ofrecen los cálculos de Alba de Nogal y Prados a través de la vía de la demanda y de Alba de Nogal, Prados y Santiago Caballero a través de la vía del producto. En el primer caso, según estos autores, el Producto Agrario habría caído un 39% entre 1591 y 1787 en Castilla y León. La diferencia es de 50 puntos porcentuales. En el segundo, por la vía del producto, el Producto Agrario por habitante, dicen, habría retrocedido en España un 10%. Aquí no desagregan en este estudio por regiones. Pero, como sabemos que el balance agrario en el interior, en Castilla y León, pues fue bastante peor que en el litoral, pues desde luego la distancia entre sus cifras, que son las últimas que ellos han llevado a cabo, han calculado hoy las nuestras, pues sigue siendo enorme. Hemos distinguido entre producto cerealista y producto no cerealista en nuestros cálculos. Y respecto del primero hemos calculado el crecimiento tanto en metálico, como habéis visto antes, como en cantidades físicas. ¿Qué es lo que hemos visto al hacer ese cálculo en los dos sentidos? Bueno, pues que entre 1591, circa 1591 y circa 1773, las cantidades medias anuales producidas de cereales crecieron más las cantidades, aquí están un 13,1%, que su valor, un 7,2%. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué creció más la producción en términos físicos que en valor? Porque el cereal que más creció y que avanzó relativamente sobre los demás fue el centeno sobre el trigo. Es decir, el más barato sobre el más caro. Por lo tanto, la producción en términos físicos crece bastante más que la producción en valor. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué tuvo lugar ese cambio en la composición del producto cerealista castellano? Bueno, tenemos varias hipótesis, no hay que olvidar la posible de una pauperización de una fracción del campesinado. Si entendemos como pauperización, el que ahora coman pan negro de centeno en vez de pan de trigo. Pero no queremos que sea lo más probable. Nosotros consideramos, porque lo hemos visto, por ejemplo, que donde eso ocurre más, como ahí subrayamos, es en Ávila, que este fenómeno tenga que ver con el desarrollo del ganado vacuno, para el cual el centeno es un pienso fundamental en invierno. Tampoco hay que desechar, y últimamente hay investigaciones de colegas nuestros muy interesantes al respecto, con que este crecimiento diferencial del centeno respecto del trigo tenga que ver con el cambio climático. Están observando algunos colegas nuestros que ese enfriamiento que tiene lugar entre la década de 1660 y comienzos del 19 tendría o habría tenido importantes, en toda Europa occidental, importante influencia en los cultivos y en los cambios de cultivo. Por lo tanto, tampoco habría el desechar. El producto cerealista por habitante, en términos físicos, lo veréis aquí, pasó de 3,7 a 15,3 fanegas entre los dos momentos. Es decir, estamos hablando de un incremento del 11%. Como veis, nunca son incrementos desmesurados, pero pensad que siempre estamos suponiendo con fundamento que estamos en umbrales mínimos, midiendo siempre umbrales mínimos. Si nos quedamos con el producto no cerealista en este caso, pues según nuestras cifras, en Castilla y León, ese producto no cerealista creció algo más, un poquito más que el cerealista entre fines del siglo XVI y circa 1773. De nuevo, estamos convencidos de que ese crecimiento debe de ser mayor. Y quizá más que en el caso global del producto agrario. ¿Por qué? Porque el aumento de la defraudación, y eso hemos visto efectivamente numerosos testimonios, afecta bastante más a los productos no cerealistas que a los cerealistas. Si los colectores empiezan a no estar en las eras midiendo, comprobando cuánto trigo, centeno, cebada se ha cosechado, imaginad lo difícil que es que estén viendo cuántas patatas, cuánto lino, cuánta lana, cuánto queso, etc. El resto de productos no cerealistas. Y en segundo lugar, también lo hemos dicho antes, hay que repetirlo en este contexto ahora, porque los registros decimales captan especialmente tarde y especialmente mal esa diversificación de cultivos de la segunda mitad del 700. El crecimiento
efectivamente simultáneo de, por un lado, la producción cerealista y por otro, la producción no cerealista, no es algo que nos parezca incompatible para este momento, hacia 1770 o la década de 1780, etc. ¿Por qué? Pues porque aunque había sido a fines del siglo XVI Castilla y León un área especialmente colonizada, hay que tener en consideración la intensa y prolongada depresión que vivió esa zona. De tal manera que todavía, a la altura de 1770, hay territorio para roturar y territorio para explotar más intensamente desde el punto de vista del pasto, de los aprovisionamientos forestales, etcétera, etcétera. En parte porque todavía hay territorios que recuperar para esas producciones abandonados a fines del XVI. Por poneros un ejemplo, hay que darse cuenta de que las 4 provincias que estamos trabajando, en una de ellas, aún en 1770, no se había recuperado el nivel poblacional de 1591, en el caso de Ávila. Por lo tanto, todavía probablemente quedaba espacio como para poderlo aprovechar mejor. Por último, nuestros resultados en síntesis: hemos podido dar un pasito más en una provincia, en el caso de Burgos, porque hemos podido incluir un corte temporal más, en este caso para finales del siglo XVIII. ¿Qué observamos ahí? Pues hemos podido observar que desde 1771-75 a 1793-97 no hay decrecimiento de la producción en Burgos ni de la producción por habitante. Lo que hay con los números mondos y lirondos es más o menos estancamiento. Como sabemos efectivamente que la defraudación en ese momento es probablemente cuando más está creciendo, pues es probable que lo que nos esté ocultando sea un crecimiento. Pero de entrada lo importante a subrayar es que no hay ningún descalabro. De tal manera que en el caso de Burgos nos encontraríamos con que certificaría la no existencia de un retroceso ni siquiera en esa última parte del siglo XVIII. En síntesis, tanto la población como el producto agrario por persona, como los productos cerealistas y no cerealistas per cápita, eran en Castilla y León, según nuestros cálculos, hacia 1773 algo mayores que hacia 1591. El balance global de la agricultura castellano-leonesa en los siglos XVI y XVIII resultaría ligeramente positivo. Ese sería el balance final, antes de pasar a implicaciones y comentarios. Bueno, pues vamos a intentar despegar un poquito del suelo castellano-leonés, pero sin llegar a la fabulación. Hemos dicho que nuestras estimaciones de crecimiento son mínimas. Sabemos también que en casi todas las regiones españolas el producto no agrario creció más que el agrario en la Edad Moderna. Entonces, concédanme que en Castilla y León el PIB per cápita creció probablemente algo más del 10% entre finales del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XX. Y me van a tener que conceder otra cosa. Me van a tener que conceder que los resultados agrarios y económicos de la España periférica fueron mucho mejores que los de la España interior en los siglos XVII y XVIII. Por tanto, es bastante verosímil que el PIB per cápita en España creciera más de un 15% entre las postrimerías del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Y qué es lo importante aquí? Bueno, eso significa una tasa de crecimiento anual acumulativa del 0,07%. Pero esto es irrelevante. ¿Qué es lo relevante? Nosotros no podemos averiguar qué es lo que ocurrió con el PIB per cápita en España entre esos dos periodos. Pero yo creo que con esta investigación sí sabemos lo que no pudo ocurrir. Lo que no pudo ocurrir es que el PIB per cápita descendiese en España entre finales del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XIX. Ojo, no estamos diciendo que Castilla no registrase momentos económicos enormemente difíciles en la Edad Moderna. Claro que los pasó. Castilla registró una profunda y prolongada depresión económica a finales del siglo XVIII y durante buena parte, a finales del siglo XVI y durante buena parte del XVII. Sin duda. Pero luego acabó recuperándose. Tardó mucho tiempo. Tardó mucho tiempo y es verdad además que en términos demográficos el balance no fue demasiado positivo porque crece muy poco la población castellano-leonesa desde finales del siglo XVI hasta 1773. Bueno,
Vámonos ahora a la segunda mitad del siglo XVIII, porque me interesa especialmente contrastar la visión de nuestros colegas de la Carlos III con la nuestra. Ellos señalan que entre la década de 1740 y la de 1790 el producto agrario por habitante descendió un 20% de 1740 a 1790. No nos parece verosímil. En absoluto no nos parece verosímil. No nos parece verosímil por nuestras cifras decimales muy palesas, por otras cifras decimales, por el comportamiento de los bautismos y sobre todo por el comportamiento de la mortalidad. Ahora hablaré un poquito de la mortalidad. La mortalidad se modera en la España inferior, en Castilla, en la segunda mitad del siglo XVIII. Según nuestros colegas de la Universidad Carlos III, España fue una economía de frontera hasta mediados del siglo XVIII, momento en el cual, según ellos, España sería arrastrada hacia el mundo maltusiano. No nos convence. Entre otras cosas, por lo que ellos mismos han dicho. Ellos han reconocido, en otros trabajos, que el área de superficie cultivada aumentó muchísimo en la primera mitad del siglo XIX. Mucho. Y efectivamente aumentó. Tal vez un poco menos de lo que ellos han señalado en algún artículo, pero aumentó mucho. ¿Y eso qué significa? Que no había una escasez, España ni Castilla tenían una escasez de recursos agrarios en el contexto tecnológico vigente en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué es lo que había? Dificultades de acceso a los recursos agrarios. Pero España no estaba todavía en un mundo maltusiano, no había penetrado en un mundo maltusiano. ¿Cuándo España penetró en un mundo maltusiano? Pues tal vez a finales de los años 20 del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, tras intensas rotulaciones que tuvieron lugar a partir de la guerra de la independencia. Es entonces cuando España accede a ese mundo maltusiano. Bien, decía que el supuesto derrumbe del producto agrario por habitante en la segunda mitad del 700 se compadece especialmente mal con la moderación de la mortalidad en los núcleos rurales castellanos en ese intervalo. ¿Cuánto cae la mortalidad en Castilla en la segunda mitad del siglo XVIII? No lo sabemos exactamente, pero probablemente en torno a un 10% o algo más del 10%, una caída significativa. Y esa caída difícilmente se hubiera podido producir si la dieta de los pobladores castellanos no hubiera registrado pequeñas caídas. Desde luego no pudo registrar deterioros importantes, porque en ese contexto la mortalidad no habría descendido, sino que habría aumentado considerablemente. Todo esto nos lleva a considerar que tal vez los orígenes del crecimiento económico moderno tengan que retrotraerse en España y también en la España interior a la segunda mitad del siglo XIX. Algo que planteó en su día Pringles, probablemente con poca información, con pocos datos, pero sí con intuición. Aquí se inicia quizá un periodo, una nueva fase de crecimiento económico. Es verdad que el crecimiento en esa segunda mitad del siglo XVIII todavía es frágil, es un crecimiento lento y frágil, y además se va a ver interrumpido violentamente por la enorme recesión de las tres primeros quinquenios del siglo XIX. ¿Qué podemos concluir, por tanto, de este trabajo? Bueno, podemos concluir que muy probablemente el bienestar de la población castellana había mejorado ligeramente, muy ligeramente, entre finales del siglo XVI y la segunda mitad del siglo XVIII. Por dos razones. Primero, porque el producto agrario por habitante había crecido un poquito, y segundo, porque la mortalidad se había moderado. Una última consideración. ¿Qué ocurriría si pudiéramos replicar este experimento en otras regiones españolas y europeas utilizando fuentes decimales de una calidad como la que hemos podido utilizar? Pues muy probablemente habría que revisar al alza
el crecimiento agrario europeo. Probablemente el producto agrario por habitante no descendió en Europa en la época moderna, tal y como se ha inferido las explotaciones realizadas por la vía del producto. En cualquier caso, es verdad que el balance del sector primario en la mayor parte de Europa en la Edad Moderna fue poco, pero no se produjo un retroceso en la magnitud que sugieren los estudios, las estimaciones de crecimiento llevadas a cabo a través de la vía. Las conclusiones están ahí y no las voy a repetir si alguien quiere visualizarlas. Pero permítanme, ya fuera del programa, un par de añadidos, un par de reivindicaciones. En primer lugar, reivindicar la historia económica moderna. En estos momentos hay un enorme desequilibrio en Europa y en España entre la historia económica del mundo contemporáneo y la historia económica de la época moderna. Perfectamente comprensible ese desequilibrio, porque cuesta muchísimo más los trabajos de historia moderna. Hay que ir a los archivos, a veces hay que tirarse años para encontrar documentación, hay que remover los cajones, en fin, es un esfuerzo ímprobo y ahora necesitamos resultados en el corto plazo. Pero desde un punto de vista científico, este desequilibrio no tiene ningún fundamento, no está justificado. No está justificado porque quedan enigmas muy importantes por dilucidar, por resolver en la época moderna, y porque algunos problemas del mundo contemporáneo no se podrán entender bien mientras no se desvelen esos enigmas de la época moderna. Y la segunda reivindicación se refiere no tanto al trabajo concreto que hemos presentado aquí, sino al tipo de historia económica que encarna esta investigación. Un tipo de historia económica que yo llamaría vía lenta, vía parsimoniosa. Si me permiten la metáfora, nosotros podríamos ser bujarinistas radicales. Y como, en fin, hay pocas personas de más de 60 y tantos, explico esta metáfora. A mediados de los años 20 hubo una importante polémica acerca de la estrategia del desarrollo económico de la URSS. Y, digamos, la polémica se concentró en dos posiciones, la que defendía Bujarin y la que defendía Roloff. Bujarin era defensor de la vía lenta, de construir el desarrollo capitalista paso a paso, primero desarrollando la agricultura, después la industria ligera y más tarde la industria pesada. Rogozensky era partidario de una industrialización a ultranza, concentrando la inversión en las industrias de dimensión. Nosotros somos claramente defensores de la lenta. Es decir, pensamos que la historia económica no se puede hacer sin buena información. Esto no es condición suficiente para hacer una historia económica, no basta con tener buena información. Pero es imprescindible, es condición necesaria disponer de buena información. Y ahora andamos con mucha prisa. Claro, necesitamos publicar cosas importantes, comparaciones internacionales, grandes agregados. Y claro, los tenemos que hacer en casa, ensayando, experimentando, casi fabulando. Y los atajos en la historia económica, pues, pocas veces dan los resultados apetecidos. Sé que es muy difícil resolver este problema, resolverlo requeriría que valorásemos mucho mejor la investigación de lo que lo estamos haciendo. Desde luego, es muy importante en la investigación saber dónde uno ha publicado las cosas. Eso es muy importante. Y ese es un valor, sin duda, necesario para valorar la investigación. Pero se necesita algo más, que es ver el valor añadido neto de cada una de las investigaciones. Y eso se hace gastándonos mucho más en evaluar la investigación. Y eso, evidentemente, es un proyecto que está mucho más cerca de la quimera que de la utopía. Pero no me resisto, en fin, tengo los años que tengo, no me resisto a decir. La palabra Javier. Bien, bueno,
No, solo como estudiante del primer año de doctorado quería agradecerles y decirles que me parece que es un trabajo muy interesante que a nosotros como personas que recién estamos iniciando en este camino de investigar, de ir a la fuente muchas veces, quizás nos vamos por ese lado de tomar las fuentes que están publicadas, de tomar la información que ya la han trabajado y que de alguna manera está fácil para todos y es de fácil acceso. Con este trabajo he podido ver pues que no es suficiente y que siempre hay que ir un poco más allá en cuanto a esa información e ir a, valga la redundancia, a la fuente más primaria y más real que podamos encontrar. Se me hace interesante también el hecho de que pueden rebatir y contrastan la información y los resultados encontrados por sus colegas de la Universidad Carlos III y de alguna manera demuestran que hay una equivocación en las conclusiones a las que ellos llegan. Y es en cuanto a esas conclusiones en las que tengo dos curiosidades. La una es ¿cuál creen ustedes que es no el error, porque creo que es una palabra muy fuerte, pero sí aquella equivocación que influye más en el hecho de que lleguen a esas conclusiones de ese gran desplome que tuvo el crecimiento agrario de España? Eso por un lado. Y por otro, que aunque no lo mencionan en el documento, que por otra parte es un documento que explica muy bien aquellas cosas con las que no están de acuerdo, ¿encontraron alguna coincidencia con el trabajo de ellos o simplemente no coinciden en nada y son dos cosas que no se encuentran en ningún momento? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Pues verás, yo creo no... Cuando se tira por esa vía rápida, la de Preobrazhensky, uno tira de lo que es. Entonces ahí hay un problema, y es que no se detiene suficientemente a reflexionar sobre qué está haciendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Puedes tener datos de diezmos recogidos en especie en un territorio. Cantidad, trigo. Y en el otro puedes tener no esos diezmos en especie, sino el arrendamiento de esos diezmos en dinero. Y tú tienes prisa y puedes suponer que ese arrendamiento del diezmo en dinero desgastado por una serie de precios que haces también de prisa te permite medir el crecimiento de la población. Falso. Falso porque lo que te da de sí el arrendamiento de diezmos, lo que te da información sobre el negocio de arrendar diezmos. Sobre eso no. Sobre la producción. Yo he hecho un cálculo pueblo. Diezmos en especie, producto del arrendamiento. Aquello no tenía buenos. Porque en el negocio del arrendamiento de diezmos, pues, participan muchísimas más cosas, el nivel de concurrencia a las pujas, si no hay o no lo hay, el nivel, digamos, de corrupción previa, según algunos, que consiguen por la puja de salida ya, en fin, es algo. Pues es un ejemplo. Ellos en sus cálculos están mezclando. En algunos casos, para algunos territorios, por ejemplo, para Zamora, el producto del arrendamiento, o el producto de cantidades de. Entonces, de todas maneras, sería lo quizás más básico para mí. Es que todas aquellas investigaciones de las cuales hemos publicado, que provienen de esa primera oleada que nosotros contábamos, que tienen esas publicaciones 10, 15, 20 años, se llevaron a cabo para los objetivos que entonces se perseguían. Yo mismo hice alguna. Bueno, ¿y cuál es lo que se perseguía? Pues buscar el perfil de la evolución en el largo plazo a partir de una serie lo mejor posible. Entonces te ceñías al trigo, centeno y cebada y poco más, que era lo que podías controlar mejor. A veces, como mejor el trigo que cebada del lado del centeno. Claro, eso no nos vale. Y luego eran muy heterogéneos. Y naturalmente no hemos hecho mucho cuidado en crear una muestra que comparase los mismos núcleos a fines del 16 y los mismos en el 18. Los mismos. ¿Qué se producía aquí? ¿Qué se producía aquí? Es los mismos. Ay, sí, joder. Pero si las muestras son heterogéneas, es poco lo que puede. Ese tipo de cosas son las que llevan a que las diferencias tan sustanciales, pues de hecho no haya prácticamente coincidencia alguna.
Si bajásemos en concreto a un territorio más concreto, podría haberla más. La medida en la cual la fuente hidroquízosa, pues de las que consideramos de calidad suficiente como para acercarnos a este problema. Pero el problema es ese, cuando te acercas a resolver cualquier tema de investigación tienes que elegir la fuente, procurar encontrar la mejor posible, y si no la encuentras, pues no tirar por un camino que te lleve muy rápido a soluciones que pueden ser poco adecuadas. Bueno, ellos han utilizado es decir, varios procedimientos para calcular el crecimiento del producto agrario y del producto agrario por habitante. Empezaron por la vía de la demanda, que fue una vía muy usada y que todavía se sigue empleando. Lo que sucede es que a mí me cuesta entender que personas del calibre de alguien al que tengo muchísimo respeto, pueda aceptar que en Inglaterra el producto agrario por habitante entre 1500 y 1800 cayó un 32%. Cuando tenemos otras muchas variables que se comportan de una manera muy distinta y que contrastan agudamente con esa caída. ¿Por qué se elige la vía de la demanda? Porque es rápida y tal. Es verdad que en muchos países no hay buenas fuentes decimales, que hay dificultades para usar la vía de demanda. Pero bueno, en Inglaterra al final, gente de mucho prestigio, como Rodberry y Campbell, pues han dicho, esto no puede ser. Pues han recurrido a la vía del producto. Aún así, yo creo que se quedan cortos. Ellos han calculado que entre 1500, más o menos, en torno a 1500 y en torno a 1800, el producto agrario en Inglaterra creció un 6%. Yo creo que debería de crecer más. Sinceramente, si yo pongo sobre la mesa todos los datos cuantitativos y cualitativos que tengo de Inglaterra, pienso que el crecimiento tuvo que ser mayor. Por ejemplo, por el aumento del peso relativo de la población activa no agraria. Y luego, el grupo de la Carlos III pues, ha utilizado, bueno, primero revisó sus cifras. Bueno, algunos les dijimos un 44% el producto agrario por habitante en España entre 1530 y 1787. Estás matando a la población de hambre. Esto no puede ser, esto no puede ser. Moderar un poquito. Después, cuando Rodberry y también Van Zanden en Holanda dijeron que bueno, que la mejor vía es la vía del producto, pues también se ha lanzado. Pero claro, tú no puedes usar una fuente sin conocerla. Que sin haberla visto físicamente, cómo se ha elaborado, qué problemas tiene. Mira, yo le escuché a Julio II una vez decir que el economista aplicado, no ya el historiador, el economista aplicado, debería dedicar la mayor parte de su trabajo a analizar críticamente las fuentes de información y, si era necesario, a mejorar esa información. Esto es clave. No solo en historia, es clave en economía aplicada también. Trabajar con buena información, trabajar con buenos datos. Pero tenemos que correr ahora, porque tenemos que correr. ¿Sí? Y esto hace que hagamos mal las cosas, Fijaros, si hiciéramos una auditoría de todos los trabajos que se han publicado y de todas las comunicaciones y ponencias en congresos desde hace 30 años, ¿qué queda de eso? ¿O qué va a quedar de eso? Pues probablemente habrá muchísimas cosas de usar y tirar, porque trabajamos de una forma que no es la adecuada, porque necesitamos unos resultados más aparentes que reales, Pero es verdad que este es el juego y es muy difícil salirse del juego, sobre todo los jóvenes tenéis muy complicado saliros del juego. Pues yo no os pido que hagáis heroicidades, pero sí tal vez reflexionar y ser conscientes de las debilidades de muchas de las cosas que hacemos. Efectivamente todo es mejorable. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero el día no se puede convertir en la noche. Es decir, yo tengo aquí un reloj que me sirve para algo más que saber si es de día o de noche. Si los trabajos de historia económica solo nos sirven para saber si es de día o de noche, no estamos trabajando. Tenemos que trabajar de otra manera. Pero no vamos a pedir heroicidades, ¿sí? No vamos a pedir tesis de 10, 12, 14 años como se hacían en los años 60 y comienzos de los 70. No podemos pedir eso. De todas formas, si alguien se ve despacito eso que hemos distribuido, que es una muestra de una fuente, una averiguación
de la que he mencionado yo antes. Y la otra, que es una encuesta que se lleva a cabo en la diócesis de Sigüenza, preocupados del Cabildo Catedralicio por qué está pasando con los diezmos, que le digan bien, le apetece seguir, a lo mejor se encuentra con que realmente lo que le atrae más es ese trabajo. Desde luego estamos con el Gonzalo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo no soy historiador, pero sí que me interesa mucho. Entonces, en la explicación, digamos, que es digamos, la típica de que ha decrecido el producto agrario entre el 16 y el 18, utilizando esta metodología de la demanda, ¿se da alguna explicación, digamos, técnica o otra, digamos, que los datos para justificar esta caída? Porque este es un periodo, la Edad Moderna, donde hay un progreso técnico considerable. Bueno, hay muchos descubrimientos muy importantes, ¿no? Que desembocan en el siglo de las luces. Por lo tanto, tiene que haber habido innovaciones técnicas en el campo agrario como las hubo en la Edad Media. O sea, todo parecería indicar que lo lógico es que haya aumentado la producción agraria en vez de disminuir. Entonces, bueno, mi pregunta es si existe alguna justificación de esos datos que parecen contradecir la evolución técnica del periodo. ¿Por qué sale lo que sale? Sí. Pues sale lo que sale, entre otras cosas, porque casi todos los trabajos, lo que se ha computado como proxy de la renta por habitante, son los jornales. Y sabemos, por un lado, que hay una intensificación del factor trabajo en el siglo XVIII, especialmente en la segunda mitad, que no está recogido en la mayor parte de esos trabajos. También probablemente está aumentando la tasa de actividad femenina y la tasa de actividad infantil. Todo ello hace que, digamos, y luego hay, yo creo que claro, una clara redistribución del ingreso en contra de las rentas laborales, de las rentas del trabajo. Por lo tanto, los jornales son un mal proxy de la renta por habitante, y eso está contribuyendo a que salgan esos resultados tan decepcionantes, tan pesimistas, tan malos de la evolución del producto agrario. Algunos han retocado, pues han aumentado, por ejemplo, el número de días trabajados en el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad. Hay algunos autores que también lo que han modificado en estas funciones de consumo es la dieta, que se produce. Luego los alemanes, Pfister, en el nuevo trabajo, pues, ha introducido cambios importantes en la dieta en el siglo XVI, sustitución de carne por pan en el XVIII, de algunos productos europeos por productos ultramarinos más baratos, etc. Y ya con todos estos cambios y estos, a veces, en el caso del alemán, da un pequeño crecimiento de producto agrario por habitante. Pero yo creo que la proxy, la variable proxy de la renta por habitante, en las funciones de consumo, la utilización de ese tipo de variable proxy contribuye en buena medida a explicar por qué salen esos resultados. Luego está el tema también de la discusión sobre las elasticidades, porque claro, en fin, en el fondo las elasticidades que se utilizan en las funciones de consumo son inventadas porque la evidencia histórica no es suficiente para calcularle las elasticidades. Yo creo que por ahí van un poco las cosas. Y ahora yo creo que hay un reconocimiento general. El propio Leandro lo dice, vamos, Leandro Santiago Caballero y Álvarez Nogal, que el mejor procedimiento es la vía del producto. Es verdad que no siempre es posible, porque nosotros creo que tenemos las mejores fuentes decimales del mundo. En Castilla tenemos las mejores fuentes decimales del mundo. Eso es así. Probablemente no se van a poder replicar este tipo de trabajos. Pero sí se debe hacer un esfuerzo por la vía del producto para contrastar lo que no puede ser. Y lo que no puede ser es que en países como Bélgica o Francia o Alemania cayese en esas proporciones el producto agrario. Eso, digamos, contrasta, en fin, es contradictorio con otras muchas cosas, con el comportamiento del producto. Estaba pensando en lo mismo que estaba diciendo, y cuando ha mencionado que el producto no agrario creció bastante más que el producto agrario, si he entendido bien, me llamaba la atención porque, amén del progreso técnico que se dio en la época, me da la impresión que o bien había una cantidad de gente subempleada que pasa a estar empleada en la producción no agraria, o de alguna manera se distribuyeron rentas agrarias en la producción no agraria, consecuentemente probablemente bajando el salario de los jornaleros o la renta disponible. Entonces,
eso sería una manifestación del propio desarrollo preindustrial. Entonces, el utilizar la vía de demanda, utilizando precisamente esos índices del jornal, estaría precisamente, como decirlo, tendría un sesgo en el propio proceso de preindustrialización europea. O sea, me llamó la atención por ese lado. Saber que se había dado más. Si un decrecimiento de las rentas agrarias para conseguir nutrir de jornales los trabajadores no agrarios, o simplemente eso, que había muchísima gente de brazos cruzados que puede trabajar. Pero en cualquier caso, con reutilización de recursos naturales en esas economías, me parece muy interesante, o directamente un aumento de la explotación del sector agrario por parte del trabajo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que has dado una de las claves que explican por qué los salarios caen tanto en la segunda mitad del siglo XVIII. Entre otras cosas, probablemente porque la oferta de mano de obra está aumentando notablemente. Están intensificándose los movimientos migratorios, pero también en el campo está aumentando la oferta de fuerza de trabajo. ¿En parte por qué? En parte porque están bajando los salarios y, por tanto, para completar el ingreso familiar es necesario aumentar la oferta de mano de obra, porque las rentas territoriales también están aumentando, porque a veces también se están subdividiendo las explotaciones. Esto facilita que la gente esté dispuesta a trabajar tanto en el campo como en otras actividades. Y eso es clave. Esto es clave. Pero claro, hay que entender que en el mundo preindustrial el subempleo en el mundo rural era enormemente y que no se pueden a veces utilizar categorías de economías de mercado para estudiar el periodo preindustrial. Y el problema es que una parte de la moderna la están haciendo los capitalistas. Que no tienen complicaciones. Es decir, el mundo preindustrial tiene muchas complicaciones. Es un mundo complicado, donde los mercados funcionan pues de una manera diferente a cómo funcionan economías de mercado, y hay que conocer muy bien el marco institucional y las fuerzas que están detrás y quién controla y quién no controla, etc. Y queremos simplificar y queremos avanzar y queremos obtener resultados rápidos. Pero esto es mucho más complicado. Y aquí has dado una clave fundamental, absolutamente fundamental, para entender el por qué caen los salarios y a su vez por qué cae el producto agrario por habitante según los cómputos, según las estimaciones que están llevando a cabo por la vía de la demanda algunas jóvenes. No soy mucho menos experto en este tema, un poco que trabajamos sí que tiene que ver con los objetos físicos. Entonces, es una por la tendencia económica de las discusiones. Pero eso de menos, parece como que puedes explicar algo en este sentido, una especie de mapa físico que incluyera, que por lo que aquí está hablando, creo que sí que lo estáis manejando, cuando hablamos de aumento del producto, puede ser aumento en dinero de la época, puede ser aumento en dinero corriente, es lo más difícil de hacer para los economistas, puede ser aumento del cereal, y en una época larga, donde además está habiendo cambios tecnológicos, como ha dicho Javier Beaz, y diferentes productos que forman parte normalmente de ese cambio tecnológico, entonces esto es que hagáis el precio, lo que estoy hablando, de en las magnitudes físicas, incluyendo también superficies, qué productos son y cómo cambian. Porque el mismo mapa, yo lo tendría mejor si tuviera claro cómo están evolucionando, claro que podamos revelarlo, ¿no? Las superficies y las superficies dedicadas a cada uno de los productos, ¿por qué? Como es algún tipo de cambio, como es el centeno, o en el caso de la patata, como mencionáis en el texto que hemos dicho, ese tipo de mapas físicos, me gustaría escuchar un poco sobre físico en el sentido de productos físicos que pueden ir al extremo a calorías, como han hecho Pablo Campos y Garero, pero de varias maneras hay que tenerlo en cuenta. Sí, eso precisamente lo de llevar la caloría es una de las cosas que teníamos en mente. Pero el problema es el fallo, la inconveniente que antes os comentaba yo acerca de haber encontrado para Segovia esa documentación de fines del 16 que nos permitiría abarcar el producto agrario no cerealista. Entonces, para hacer índices castellano-leoneses no podríamos bajar a ese nivel, a hacerlos en cantidades. Sí que lo podemos hacer provincia a provincia. Por ejemplo, lo tenemos hecho, ¿no? Pues yo pensé traerlo aquí, pero me parecía que era alargar también las condiciones. Bueno,
Para Salamanca lo tenemos hecho y ves efectivamente especie a especie qué es lo que se aprecia. Y las concomitancias con Burgos son enormes y en la medida que podemos saberlo, de luego con Ávila también y con Segovia. Pues yo creo que lo más importante es que las leguminosas adquieren una importancia sobre lo que tenían en el XVI bastante notable. Es decir, que eso que en el siglo XIX, yo que todavía formo parte del grupo de estudios de historia rural, llamaba a mis compañeros el sistema cereal, donde se rotaba el trigo, el centeno, el cereal con la leguminosa, quizás su origen esté ahí, en el 18, la zona del 18. Es uno de los cambios que se aprecia. En el caso concreto de Salamanca, por ejemplo, también se aprecia que crecen en especie, en cantidades físicas, aquellas producciones agrícolas y ganaderas vinculadas a algún tipo de transformación. El lino, por ejemplo, como ejemplo de la primera, o la lana de la segunda. Pero también el queso, la miel, el mosto, el vino, así que... Ahora bien, no podíamos presentar eso aquí porque lo que no podemos hacer, dado el agujero que nos supone el caso de Segovia, es poderlo presentar para las 4 provincias en el sentido que lo queríamos hacer aquí, que era como un índice castellano-leonés. Pero provincia a provincia, en el caso de Salamanca, en el caso de Burgos, no lo tenemos hecho. Incluso estábamos pensando, para las publicaciones que queremos hacer a partir de aquí, pues pasar a calorías, pero evidentemente ese gráfico de las fanegas, ¿no? Pues quedaba, pero bueno, para que lo volvieses un poquito en lo que era más fácil pasar especie, que era el caso de los cereales, ¿no? Incluso ahí podíamos hacerlo mejor en kilos, porque no todos los cereales pesan igual, es decir, pero bueno, no hemos dejado fanegas solamente para que tuvieseis el clase. Artículos como este, con estas conclusiones, a mí me llama la atención que a lo mejor pueden influir en interpretaciones más generales que nosotros estamos enseñando. Por ejemplo, sobre el papel de la agricultura a finales del 18, los programas de la industria, los trabajos como la representación de la visión negativa de la agricultura, que también tiene el sentido contrario. Tendríamos que analizar un poco cómo hemos interpretado la agricultura, la modificación económica de España, y de una manera más positiva. Sí, yo creo que sí. Pero hay una cosa que me parece más evidente que obliga a replantear el trabajo, ¿no? Es a revalorizar un poquito el 18 y reducir un poco los tintes sobre la expansión del 19, sobre todo con los trabajos de contabilidad. Da la impresión de que bueno, en el 18 hubo cambios positivos y que esa marea rotuladora que se produce después o a raíz de la guerra de la independencia acaba teniendo unas consecuencias bastante negativas en zonas de recursos agrarios limitados, y cuando ese crecimiento de la población se consolida, pues provoca dificultades económicas, la entrada en ese mundo social que hablaba anteriormente, que probablemente entonces habría que ver cuáles han sido los factores que han contribuido a esa explosión rotuladora después de 1810, el papel de la política económica, el prohibicionismo, etcétera, etcétera. De todas las maneras, yo recuerdo, vamos, lo que solía explicar cuando hablábamos de selección catalana eran las raíces agrarias de la selección catalana. Y que aquí lo que estaríamos también en ese sentido, en el caso de algunas de las regiones que realmente dieron paso a las especializaciones del siglo XVIII, al final, es reivindicar algo que ya se había hecho desde hace mucho tiempo. El problema, bueno, pues es un problema que puede venir bien, para esto lo estamos contando aquí. Para Cataluña no podemos utilizar los registros decimales, porque allí el diezmo se cobraba junto con derechos señoriales, rentas, entonces no refleja absolutamente la producción. Gravísimo problema de la fuente. Sin embargo, sabemos de sobra que es el desarrollo del viñedo, la viticultura, la transformación de los vinos de baja calidad en aguardiente, la exportación, lo que está en el origen de la industrialización textil, y que al fin y al cabo pues, estaremos haciendo hincapié en algo bastante tradicional. En cuanto a Inglaterra, pues yo, vamos, todo lo que llevo explicando en clase hace muchos años, en cómo el cambio agrario está directamente relacionado con el cambio industrial, pues en la industrialización, pues
bueno, yo creo que no hace falta decir mucho. Por eso era absolutamente contraintuitivo lo que estaban contando Allen y compañía. Aunque que se hizo para Inglaterra, dices, no es posible, yo todo lo que llevo explicando a mis alumnos lo estoy engañando desde hace 20 años. Si cayó un 20 o un 25% del Producto Agrario por habitante en Inglaterra. Te lo cuentan de Ávila y dices, bueno, pues no me creo. ¿Última pregunta? Sí. Bueno, dentro de los conocimientos que tengo sobre el tema de la historia superior a cualquiera de los que han leído o preferido, estaba recordando yo ahora dos cosas, ¿no? Por un lado, en los tiempos actuales vemos que las empresas, los bienes de equipo que tienen totalmente amortizados por problemas de renovación, los están utilizando y ese valor está oculto como coste para la empresa, el producto. Estaba pensando yo ahora aquel libro que escribió, bueno, y que han escrito otra gente también parecidos tantos, Julio Tabazales, Tras los montes, donde a medida que iba pasando por los pueblos, le iban contando, uno de ellos le contaban que en un pueblo determinado había en su momento, decía, como 3 o 4 herreros para poner las herraduras a las caballerías, ¿verdad? Y que últimamente pues ya quedaba uno solo y esas cosas, ¿no? Viene un poco a raíz de lo que comentaba el compañero sobre el tema del empleo y tal. La caballería contaba como mano de obra y la caballería consumía una parte de lo que producía el ganadero, ¿verdad? El ganadero, el agricultor. Lo cuento porque en los pueblos de Castilla, de Burgos, por ejemplo, si había 200 vecinos en un pueblo, había 400 mulos. Y no sé cuántos asnos y esas cosas, ¿no? Eso se tenía en cuenta para calcular la producción, autoconsumo y esas cosas. ¿Formaban parte como mano de obra los animales o no? Esa es mi pregunta, por la ignorancia, Como mano de obra, no. El problema que tenemos es que el diezmo los gasta muy mal. Es decir, el ganado mayor, tanto el caballar como el asnal, como sobre todo el vacuno, lo gasta muy mal. ¿Por qué? Porque no era normal que un cultivador directo tuviese 10 crías al año. Entonces, 10 era muy complicado. ¿Qué se hacía entonces? Pues por el camino de la vía sencilla se hacían tarifas en metálico según las que estuviese teniendo el ganado correspondiente. Y esas tarifas se mantienen fijas a lo largo del tiempo y nada tienen que ver en cualquier por ciento de viticultura. Cabe pensar que es una manera de comportarse de los poderosos, los que tienen control sobre la tierra y su producción y sobre los resultados de la misma, pues bastante razonable, en el sentido de proteger de algún modo lo que son los motores de sangre de la agricultura. Y bien, grabemos y extraigamos lo que podamos del trigo que produce esta gente, pero no les machaquemos demasiado extrayéndole las crías de ganado vacuno, que son la fuerza de tiro que van a utilizar el día de mañana para cosechar. Pero claro, lo que estamos muy mal. El ganado es lo que peor, por eso somos conscientes de que los acercamientos siempre es un umbral mínimo respecto del producto agrario de todo. Muchas gracias a Sebastián y Jotis por esta ilustradora presentación, que es maravilloso, es un lujo. También al departamento por cedernos este ratito y bueno, que nos da la suerte de contar con ellos como compañeros. Entonces, pues, igual tenemos alguna ocasión más de hablar de estas cuestiones tan interesantes. Muchas gracias y bueno, pues espero seguir viendo por ahí. Muy bien, muchas gracias. Se lo dejo yo. Sí, no poner las cosas interesantes. Esto es un expediente, un apercibimiento de excomunión por no pagar diezmos. Acaban de defraudar, pero acabaron pagando. Los antecedentes de lo que pasa ahora. Es que sí que me cuadraba con lo que hemos dado de la industrialización. Será todo de
y tal, y sí que había cosas que sí tiene cuadras. El bichito este, se lo decía siempre, que lo había copiado. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Estaba fantástico. gracias.